Navar, soy licenciada en Filología Árabe y doctora en Estudios Filológicos. Actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Filología y Traducción. El título de la ponencia que os presento hoy es Innovación docente universitaria del arte islámico en el metaverso. En primer lugar, hay que decir que esta propuesta de innovación docente surge como consecuencia de la COVID-19 y de esa necesidad de no poder ir a muchos sitios, de que nos hemos visto encerrados y que no hemos podido completar distintas enseñanzas. Va dirigido a un público universitario, como acabo de comentar, se trata de arte islámico, por tanto lo podemos aplicar tanto en la carrera de filología árabe, en asignaturas como arte islámico o estética árabe, o incluso también en la propia carrera de historia del arte, justamente en el arte islámico, y consiste en el metaverso poder ir a esa visita que normalmente se puede realizar a los sitios, poderlos palpar, poderlos tocar, poderlos experimentar de algún modo sin tener que moverte de casa. Para llevar a cabo esto hemos utilizado, por tanto, una metodología basada en la clase investigativa, en las flipped classroom. ¿Qué quiere decir esto? El profesor se convierte en una vera guía antes de hacer esta visita, donde pone en la vera una serie de conocimientos que los alumnos deben completar, que deben indagar y que deben analizar antes de ir a la propia visita. Por lo tanto, se está generando un aprendizaje, digamos, primero autónomo, segundo, digamos, el alumno pasa a ser el centro y el profesor prácticamente se convierte en una guía. Entonces, una vez que se hace este análisis, nos permite, en el momento que tiene el análisis del sitio que va a visitar, a través del metaverso podemos acceder, como he dicho. Para explicar esta innovación docente hemos utilizado lo que es el Alcázar de Sevilla. El Alcázar de Sevilla, en tanto a su importancia, incluso a mezcla de estilos y las distintas reformas que hemos podido ver, de modo y manera que con el metaverso, bien seamos de Sevilla o de otra ciudad, podamos acceder, podamos experimentarlo y podamos analizar este edificio en relación a la historia del arte. Por tanto, esta innovación docente puede decirse que consta de tres fases diferenciadas. La primera, la investigación previa, como hemos dicho, de parte de los alumnos. La segunda, en un acceso al metaverso. Y una tercera, una evaluación de todo este proceso. Entonces, el alumno, a través de una realidad virtual, es decir, a través de unas gafas VR, entra dentro de lo que es el metaverso y se teletransporta al Alcázar. Previamente, el alumno ha tenido que saber qué es un alcázar, los distintos periodos que ha habido, quién han sido los distintos personajes que han estado en torno a esta figura y cómo se organiza, podemos decir, el plano del alcázar para poder ir a las distintas dependencias y a las distintas modificaciones y distintas etapas que ha tenido este edificio. De modo y manera que en el metaverso el alumno se introduce, va yendo de dependencia en dependencia y va observando, va analizando y va completando y a través experimentando esos conocimientos. No obstante, el alumno no lo hace solo, sino que además en esta propuesta de innovación docente proponemos que los personajes que rodean al alcázar sean los que acompañen a los alumnos, de manera que la experiencia en el metaverso prácticamente se convierte en única y lleva al alumno a través de distintas estancias, distintos personajes que le van explicando diferentes movimientos en este terreno. Por tanto, todo esto tiene que ser evaluado, porque estamos hablando que esto no es como en el caso de lenguas, que va superando niveles o que va superando diferentes apartados, sino que estamos hablando de un proceso histórico que se ha estudiado, que se ha evaluado, que se pone en práctica y ahora tenemos que evaluar nosotros como docentes si esta propuesta de innovación docente es válida o no. Entonces, lo primero que podemos encontrar es que motivamos al alumno, hay que tener en cuenta. Entonces, cuando sale del metaverso, digamos que hay como una especie de encuesta, una especie de quiz, como diríamos en inglés, según el cual el alumno, digamos, va analizando y va estudiando y va poniendo manifiesto estos conocimientos. Esto se va haciendo un certificado, a su vez, a través de un sistema de blockchain. Es decir, cada etapa va teniendo un sistema de blockchain donde se ven las distintas dependencias del alcázar en las que pasa el alumno
y este va adquiriendo una serie de puntuación, de manera que esa puntuación que se queda registrada a través del blockchain indica si el alumno lo ha pasado o no lo ha pasado. Finalmente, el alumno deberá completar, como he dicho, un quiz, un cuestionario, donde se quede de manifiesto si ha adquirido o no ha adquirido esos conocimientos. Entonces, teniendo en cuenta esto, los resultados de esta investigación basadas en esta innovación docente denotan lo siguiente. En primer lugar, como he dicho, hay una estimulación al alumno. La historia del arte, por lo general, se ha estudiado a través de series de diapositivas, se ha estudiado a través de una serie de fotografías, la clase podemos decir que es un tanto monótona, puesto que el alumno simplemente hace un proceso de memorización y que lo plasma. En este caso no. En este caso, el alumno ha tenido que hacer una investigación previa, ha tenido que averiguar distintas nociones en torno al Alcázar y asimismo los ha tenido que experimentar. Por tanto, estamos hablando de un sistema de innovación docente donde la enseñanza, digamos, no se memoriza, sino que se experimenta. El conocimiento pasa a formar parte de la experiencia del alumnado, porque en ese metaverso el alumno va a poder tocar, va a poder sentir, va a poder ver qué hay en el Alcázar. No se va a quedar solo en lo que dice un libro, sino que lo va a contemplar con sus propios ojos. Por lo tanto, el aprendizaje se hace mucho más dinámico. Del mismo modo, se fomenta el trabajo colaborativo. Lo que acabamos de explicar lo hemos hecho de manera individual, pero ¿y si lo hiciéramos en grupo? También sería posible. Podemos hacer incluso como una especie de gincana o una especie de juego, según el cual el alumno se puede mover y puede completar también esa visita de una manera colectiva. Por lo tanto, el conocimiento se comparte. Es decir, generamos otro sistema de aprendizaje más allá del libro y del examen. En cuanto al sistema de evaluación, ¿qué podemos decir? El sistema de evaluación perfectamente está ajustado a que con la experiencia hace que el alumno adquiera mejor los conocimientos y sean más perdurables en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros memorizamos un libro, lo plasmamos, al día siguiente prácticamente se nos ha ido todo. Tenemos que quitar esa idea de la memoria y tenemos que llevar a la experiencia, porque la experiencia es lo que le da al alumno la capacidad de poder qué es lo que es el arte islámico y qué es lo que supone el Alcázar. Al mismo tiempo, esa guía, ¿no?, que hemos dicho a través de distintos personajes que el alumno identifica y que relaciona en su propio contexto. Por otro lado, se ofrece, por tanto, lo que es la guía del profesor, es decir, el alumno aprende a su ritmo, no estamos generando una presión. Normalmente damos por sentado que todos los alumnos aprenden al mismo ritmo y no es así. En una clase tenemos una gran diversidad de alumnado a la cual tenemos que atender. Por tanto, esta actividad nos permite también que el alumno adquiera esos conocimientos a su ritmo, de manera que el profesor va a guiarlo de alguna manera en este viaje en el metaverso, en este viaje en el tiempo, para poder ver el Alcázar en su momento, su situación, etcétera, etcétera. Finalmente, cabe decir, por tanto, que este metaverso es una herramienta dentro del aula. No queremos decir que esto suponga eliminar el profesor, sino abrir nuevos horizontes hacia una nueva forma de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el metaverso como tal es una falacia. Actualmente todavía no tenemos estos trajes ápticos el cual nos ponemos y podemos tocar y podemos experimentar de una manera, digamos, tan radical. Actualmente si contamos con gafas VR, contamos con realidades virtuales o proto-metaversos, los cuales podemos incluirlos como actividad dentro de nuestra aula con el fin de mostrar esa innovación docente. Por tanto, hay que decir que esta investigación la podemos aplicar a la innovación docente, pero la podemos aplicar en lo que acabo de explicar ahora mismo, ¿no? En esa situación en la cual yo me pongo las gafas y experimento, toco y veo. La realidad virtual es verdad que ha ido evolucionando a unos pasos agigantados, y esto se denota en que ya no es el típico juego que nos ponemos para jugar con espaditas láser o el típico juego que nos ponemos para jugar al tenis con una videoconsola, no. Ahora estamos aprendiendo, estamos haciendo que ese juego se transforme, que forme parte de nuestro aula y de nuestra vida cotidiana. Por tanto, el profesor aquí es una herramienta esencial, a modo de conclusión hay que decir. También es preciso decir que esta investigación, el metaverso, nos va a llegar, por lo tanto, esta innovación docente tenemos que tenerla en cuenta a futuro y tenemos que ir progresándola y tenemos que ir mejorándola con el paso del tiempo. Con todo, espero que os haya gustado mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
No obstante, yo quedo aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si necesitéis que amplíe algún tema, necesitéis saber algo más, por favor, hacérmelo saber. Será un placer poderos contestar. Muchas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso. Hasta pronto.